Determinación citométrica de flujo del ciclo celular y tasa de crecimiento de Protozoantrum especie. La tasa de crecimiento de microalgas se puede calcular a partir del aumento en concentración celular, clorofila, carbono, nitrógeno y otros índices de biomasa. Las células no pueden replicar completamente todos los constituyentes durante cada ciclo de división celular, esto bajo condiciones de crecimiento desequilibrado como la limitación de nutrientes u otro estrés fisiológico. Las tasas de crecimiento se pueden calcular a partir de diferentes índices de biomasa, consistentes en un aumento en las concentraciones de células, tanto en cultivos como en poblaciones de campo, dando lugar a un crecimiento neto de la población, es decir, menos la pérdida de células, debido a la mortalidad, pastoreo, hundimiento, natación o advección. Principalmente la tasa de crecimiento también se puede calcular a partir de la replicación del DNA en una medición por citometría de flujo, donde en el eje Y tenemos la tinción del ADN por fluorescencia y en el eje, bueno, este es el eje X, perdón, en el eje X tenemos la tinción del ADN por fluorescencia y en el eje Y tenemos el conteo celular, donde cada célula replica con precisión su ADN. Entonces aquí tenemos el pico más grande en el cual sería la G0 más 1. Entonces todas estas células tienen esta cantidad de ADN. Entonces precisamente estas empiezan a replicar su ADN hasta llegar a la G2 más M. Entonces este sería el pico de G2 más M o mitosis y esto sería la fase S. Entonces todo esto constituye un ciclo de la división celular. Las especies de Prurocentrum pueden encontrarse tanto en sistemas bentónicos como en sistemas pelágicos, donde el Prurocentrum lima, Prurocentrum maculosum y Prurocentrum hoffmannianum se le atribuyó supuestos vínculos con la toxicidad por intoxicación diarreica por mariscos. Precisamente las especies de Prurocentrum pelágicos estas pueden formar densas floraciones en aguas costeras superficiales en latitudes templadas. Las especies planctónicas, así como Prurocentrum micans y Prurocentrum minimum, también han sido atribuidos a floraciones toxigénicas, así como intoxicación paralítica por mariscos e intoxicación diarreica por mariscos, donde en la PSP básicamente estos dinoflagelados producen la toxina, donde los mariscos se tragan estas toxinas y concentran en sus cuerpos tan fácilmente que comer un solo mejillón cargado de la toxina podría causar parálisis e incluso la muerte. En cuanto a la intoxicación diarreica por mariscos, estas producen síntomas no letales, así como diarrea, náuseas, vómitos y dolores abdominales. Estos pueden aparecer 30 minutos o algunas horas luego de la ingestión. Precisamente hay también pruebas directas de que las especies planctónicas de Prurocentrum, en cuanto a producción de toxinas, tanto por intoxicación diarreica o paralizante por marisco, esa producción es débil. Aunque se sabe que el Prurocentrum mínimo produce efectos perjudiciales sobre cultivos de mariscos, así como mortalidad masiva de peces. Las especies de Prurocentrum presentes en redes tróficas pelágicas con tendencia a formar floraciones densas y posiblemente nocivas, se tienen pocos datos fisiológicos disponibles sobre las características de crecimiento. Por tanto, en esta investigación se usaron dos especies de Prurocentrum, tanto micans como también el Prurocentrum minimum, donde precisamente se estudian las fases del ciclo celular, densidad celular, clorofila A y tasa de crecimiento. El ciclo celular basado en porcentaje de células que están en G1, S y G2 más M a diferentes tiempos. Entonces aquí básicamente la fase G1 comienza 2 horas después de la transición luz a oscuridad, donde el pico máximo alcanza al mediodía, ¿sí? Bueno, y luego esta se prolonga. Ahora, precisamente, en cuanto a la fase S, esta comienza 8 horas después de la transición de luz a oscuridad, ¿sí? Ahora, precisamente, lo que se observa es que la división celular se va a completar, tal esto en la figura C y D, se completa 1 a 2 horas aproximadamente, y esta tiende a prolongarse. Donde, o sea, prácticamente este patrón fue consistente durante los primeros ciclos de la división celular, donde la clorofila A aumenta durante la oscuridad,
tal como se observa, ¿sí? Esto justo antes del comienzo de la citocinesis, observado en la figura 1e. Ahora, precisamente de la desaparición entre réplicas, o sea, aumenta esta desaparición entre réplicas, lo cual ocasiona un desacoplamiento en la síntesis de pigmentos en comparación a la densidad de la célula. Ahora, precisamente, en cuanto al estudio de los diferentes ciclos o fases del ciclo celular, la G1, tanto en Prorocentrum mínimo como en Prorocentrum mínimo como en Prorocentrum micans, se produce durante la luz, solo que en el Prorocentrum mínimo persiste todavía en la oscuridad, y la G1, precisamente en Prorocentrum mínimo, es más largo, ¿sí? Que dura 14 horas, mientras que en Prorocentrum micans es más corto, puede durar como 4 horas en luz aproximadamente. Ahora, a diferencia de la fase S, en Prorocentrum micans es más largo, o sea, dura como 14 horas, mientras que en Prorocentrum mínimo dura como 6 a 8 horas. Precisamente esto se debe a que en Prorocentrum micans el núcleo de la célula es mayor, es más grande, ¿sí? Esto pues básicamente se da porque se requiere mayor tiempo en cuanto a la síntesis del DNA. Por eso que la fase S en Prorocentrum micans es más larga. O sea, es prácticamente doble que en Prorocentrum mínimo. Ahora, precisamente, en ambas especies, la citocinesis ocurre durante el día. ¿Sí? Ocurrió durante el día. Y la mitosis en Prorocentrum mínimo empieza 2 horas más tarde que en Prorocentrum micans, donde la citocinesis en Prorocentrum mínimo empieza 3 a 7 horas después de la transición de luz a oscuridad. Precisamente, tanto la densidad celular como la clorofila A fueron más distintos en Prorocentrum mínimo que en Prorocentrum micans, ¿sí? Donde Prorocentrum micans básicamente es 10 veces más clorofila que Prorocentrum mínimo. Ahora, en cuanto a la concentración de la clorofila A, esta aumentaba en G1, ¿sí? Temprano. Esto observado en Prorocentrum mínimo. Es decir, que en Prorocentrum mínimo la fase S disminuyó, ¿sí? La fase S disminuye, y eso corresponde principalmente a la disminución en cuanto a las tasas de crecimiento. Precisamente en la tabla 1 lo que se observa es que al menos la tasa de crecimiento fue equivalente en cuanto a ciclo celular, fue 0.78, o sea, mayor que el de la concentración celular y también de la clorofila A, ¿sí? Por lo tanto, lo que se observa aquí básicamente que en Prorocentrum mínimo, cuando se calculó la clorofila A, este dio un valor de 0.41, o sea, fue más baja que la de las concentraciones celulares, a diferencia de Prorocentrum micans, donde en cuanto a la clorofila A fue más alta a diferencia de la concentración celular. Por tanto, sin embargo, aunque la síntesis de clorofila A en estas dos especies de Prorocentrum estén acopladas al fotoperiodo y a fases del ciclo celular, no existe un patrón circadiano universal entre las especies fotoautótrofas. Por tanto, es recomendable estudiar básicamente tanto la tasa de crecimiento y las fases del ciclo celular en distintas especies fotoautótrofas. Muchas gracias.